Nosotros el año pasado, después de hacer la investigación de la auditoría social, empezamos a trabajar con una serie de expertos, hicimos conversatorios, foros, paneles de discusión de diferentes temas, que dio como resultado la Agenda Nacional de Educación, que es una serie de programas que nosotros propusimos para que el nuevo gobierno implementara. Es decir, le trazamos todo el panorama de qué era necesario cambiar para poder avanzar, porque de lo contrario, si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos, no va a haber cambio. Ahora, esta agenda la trabajamos con cada uno de los partidos, a lo individual, porque si hubiéramos citado todos no llega nadie, pero de uno en uno sí llegaron. El Partido Patriota pidió 4 reuniones, ¿verdad? O sea, había mucho interés en conocer a fondo la agenda. La actual ministra de Educación formó parte de este comité técnico de la gran campaña que elaboró la agenda. Entonces tendríamos una alta expectativa de que la va a desarrollar. Ahí en estas propuestas que nosotros hicimos, le dábamos a las comunidades, es decir, a los padres de familia, a las autoridades, la responsabilidad o el derecho de hacer su propia proyección interna y comunicarle al Ministerio de Educación. El año entrante vamos a necesitar un maestro más en primer grado, porque tenemos 20 niños más que van a entrar a primer grado. Esa es la forma que sería más práctica de trabajar, porque el ministerio, desde donde esté, tendría que ir de comunidad en comunidad haciendo un censo, ¿verdad?, para ver cuántos niños hace falta que entren a la escuela. Pero si es a lo interno y viene de abajo para arriba, pues va a ser más rápido y con mayor interés, porque es mi comunidad y son mis hijos los que necesitan un maestro. Esa es una de las propuestas que hicimos. O sea que la demanda educativa, que nunca ha sido posible preverla, estaría fácilmente prevista de esta forma. El hecho de que se moviera la inscripción para septiembre fue precisamente para que el ministerio tuviera tiempo, es decir, 4 meses, para saber cuántos alumnos van a entrar al año siguiente y que pudieran nombrar más maestros o quitarlo de aquí y pasarlo para allá, en la medida de las posibilidades del permiso que les den. Pero en todo caso, tendría 4 meses. ¿Pero qué es lo que sucede? Los padres de familia, en ese primer año que se hizo, lo tomaron como, esto no es importante porque hasta enero lo voy a inscribir yo. Entonces, la inscripción no fue completa, se tuvo que volver a abrir en enero porque la mitad no se había inscrito. Ahora que los niños tienen código, se hace 2 veces. Si solo se hiciera una vez, el ministerio sabría en septiembre cuántos van a entrar, y el que no se inscribe en septiembre se quedó sin inscripción, porque hay que educar a la población a los cambios. No, es que a mí me gusta en enero. No, es que no es que le guste, porque entonces ya cuando llegan en enero empiezan a trabajar sin maestro. ¿Por qué? Porque el ministerio tiene que correr para nombrar un maestro. Entonces, todo esto contribuye para que muchos niños o están muy apretados o no alcanzan escritorio. Ahí salen las fotos en la prensa, porque los periodistas son sumamente hábiles y encuentran escuelas en donde hay necesidad de escritorios. Por cierto que el año pasado, me recuerdo que en enero sacaron una foto en uno de los periódicos donde los niños estaban sentados en el suelo, o sea que no tenían dónde sentarse. Pero la foto salió trucosa, porque ellos estaban sentados en el suelo y en el fondo se miraba el volcán de escritorios amontonados uno encima de otro, que los habían quitado del frente para que los niños se sentaran. O sea, escritorios sí había, en mal estado, pero sí había. Pero ese es el juego, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando de las autoridades? Pues en primer lugar, que den la cobertura que se está necesitando, y si ustedes ven el básico, tenemos que la cobertura bruta es 66% y la neta es 40%. Esto lo único que nos dice es que de todos los alumnos que salen de 6º grado, no vamos a tener espacio en los institutos. ¿Cómo? Aparentemente. Sí, aparentemente. En el año 2009 quedaron 127,000 alumnos de 6º grado sin poder ingresar a básicos, porque no habían aulas. Y eso que en el 2009 se abrieron 700 telesecundarias y 300 institutos básicos, porque se logró que por lo menos cada municipio tuviera un básico. Pero ahora que nosotros estamos visitando todo tipo de institutos municipales, por cooperativa, los regulares, más las telesecundarias,
estamos encontrando que se han fusionado. En muchos lugares se juntó un instituto por cooperativa con un INEP regular, o se juntó un municipal con uno por cooperativa, porque eran tan pocos alumnos que los maestros decidieron que mejor juntaban a los alumnos y solo tenían un establecimiento. Lo que no han avisado, que nosotros estamos haciendo ya la lista, es que los maestros ya no son necesarios. Entonces encontramos aulas con 20 niños que tienen 10, 15 maestros, de los cuales solo trabaja la mitad, y entonces se turnan. Una semana trabaja uno, otra semana trabaja el otro, porque no hay suficientes alumnos como para que trabajen todos al mismo tiempo. Esa es la parte que no han avisado. ¿Qué es lo que ha pasado en otros lugares? Se abre el instituto básico, que necesita 7 catedráticos, y el primer año, ¿verdad?, hay hasta 3 secciones del primer curso, pero el segundo año ya baja 2, y el tercer año o hay 2 o solo hay 1. Y estos catedráticos tienen que dar clases en los 3 grados, ya dan matemática en primero, segundo y tercero. Entonces siempre se quedan con horas libres. Si se hace el ajuste y se les paga por las horas trabajadas, no hay problema, pero si no, estamos sobrepagando y hay muy poca atención. Ahora, yo tengo entendido que la ministra había mandado un documento para que los maestros llenaran, indicando todos sus datos, precisamente para verificar dónde era necesario que los maestros regresaran a su lugar de origen, porque encima, ¿verdad?, hay permutas internas. Entonces yo hago el acuerdo con mi amigo y yo quiero irme para Carchá y el otro se quiere ir a Tactic, y entonces hacen el cambio y a veces el supervisor ni se da por enterado porque lo hacen a lo interno. El promedio de visitas de un supervisor a las escuelas rurales que tuvimos el año pasado en el estudio era de 1 visita al año. ¿Por qué razón 1? Porque en el área urbana sí visitaban 2 o 3, pero en el área rural nosotros le preguntábamos a los maestros cuál es el nombre de su supervisor, no lo sabían, nunca llegaban a la escuela. Encontramos que ahora le piden al maestro que lleve su libro de actas a la supervisión para hacerle entrega del puesto, porque ya ni siquiera para eso llegan a la escuela. Entonces, ¿cómo van a saber si llega el maestro, si tiene suficientes alumnos, si tiene de más o si tiene de menos? Esa es la parte más importante, porque el supervisor es el vínculo entre la escuela y las autoridades educativas que toman las decisiones. Entonces, esta hoja que mandó la ministra se vio truncada porque el sindicato se opuso y hasta hicieron una demostración de fuerza en la capital y desfilaron como 3.000 personas, entre maestros y no maestros, simplemente para decir, esto es lo que les espera si no quitan esa hoja. No sé si al final la entregaron o se suspendió. Sí, no, el sindicato no iba a permitir que se hiciera esa estadística. Entonces, después de esa manifestación en la capital, que fue solo caminar unas cuadras, se quedó en el aire. Bien, regresando entonces a las estadísticas que no nos gustan, ¿verdad? En primaria, la repitencia, ustedes pueden ver aquí, el promedio es de 11%, lo cual nos indica que ya ha bajado, porque antes estaba hasta el 30%. En básicos es el 3%. ¿Por qué es tan bajo en básicos y en diversificado? En primer lugar, porque en básicos tienen la oportunidad de sacar las materias que perdieron y entonces ya no repiten. Si esto se diera en primaria, habría menos repitencia todavía. Yo recuerdo un caso en Totonicapán, donde una niñita perdió primer grado porque no sabía leer, y entonces el papá le enseñó en las vacaciones y pidió que le hicieran examen de recuperación, y le dijeron que en primer grado no había examen de recuperación. Entonces empezó a pelearlo hasta que llegó a los derechos humanos, y ahí obligaron a la escuela que le hicieran el examen y ella pasó a segundo grado, porque de acuerdo con la directora no podía tener examen de recuperación y tenía que repetir primer grado. Entonces sí hay mucho que hay que arreglar todavía para poder dar esa oportunidad y que no pierdan un año entero. El diversificado es únicamente 1%. Realmente los alumnos, especialmente en el sector público, que llegan a básicos de diversificado, aprecian la oportunidad y terminan. Entonces estudian y tratan de salir. Y por eso es que la deserción que tenemos aquí, en primaria es del 5%, en básicos 8% y en diversificado 6%. Porque son pocos los que se van, ya sea que abandonen los estudios en el transcurso del año o que lo abandonen de un grado para otro
o que lo abandonen al finalizar el ciclo. Es decir, que en primaria, que lo abandonen en sexto grado, o en tercero básico, o en cuarto o quinto, según el grado que les toque. Retención se refiere a que permanezcan en la escuela y terminen el grado. Eso no quiere decir que al año siguiente se vuelvan a inscribir, pero por lo menos se quedaron y terminaron el grado, está bastante alto. No sé si ustedes se recuerdan que hablábamos de que en primaria, de cada 10 alumnos, 7 no terminaban primaria. Ahora ya bajó, y de cada 10 alumnos, apenas, o de cada 100, mejor dicho, apenas sí tenemos 5 que no terminan la primaria, mientras que antes eran 70 los que no terminaban la primaria. Eso ha mejorado grandemente y ya los alumnos, especialmente con la gratuidad, continúan y terminan. Y la promoción, y aquí es donde viene una situación que merece una explicación. Tenemos aquí resultados de que en primaria el 86% gana el grado y pasa al grado siguiente. Que en básicos el 68% pasa al grado siguiente y en diversificado 76% gana y pasa al grado siguiente. Si tenemos estas estadísticas en mente, no vamos a entender por qué cuando llega el ministerio y hace evaluaciones salen tan mal. Porque aquí podemos ver que en el nivel primario las últimas evaluaciones que se hicieron en primer grado, solamente el 47% de los alumnos pasó la prueba a un nivel de logro. ¿Cuánto? A nivel nacional, la tasa de promoción está en 86. Es decir, que si el maestro evalúa, 86% gana. Pero si evalúa el ministerio, solamente 47%. Y aquí podemos ver que en el año 2008 era 55 y en el 2009 47 en el área de comprensión de lectura. ¿Qué es lo que sucede? Si vemos la matemática, podemos ver que en primer grado de 55 bajó a 45. Lo que sucede es que si el maestro enseña a sumar 2 más 2, va a evaluar 2 más 2. Pero luego viene el ministerio y quiere que los alumnos aprendan raíz cuadrada. Cuando pregunta raíz cuadrada, los alumnos no pueden contestar. Y por eso es que sale mal. Es decir, que los maestros no están enseñando lo que deberían enseñar. Y el ministerio está evaluando el currículo nacional base, que es lo que deberían haber enseñado. Ahí es donde está la diferencia. En matemática hemos visto tercer grado en el 2008, 54%, 50% en el 2009. Y como ustedes pueden ver, de sexto grado bajó de 53 a 51. No hay datos más recientes porque en los últimos 3 años el Ministerio de Educación no tuvo fondos, todos los fondos se trasladaron a cohesión social, y entonces no se pudieron hacer estas pruebas. Y la misma situación se da en básicos. Solo que si ustedes ven, estos son promedios nacionales. Si ustedes ven lectura, en el 2009, 18% de los alumnos llegó al nivel de logro en comprensión de lectura de tercero básico, y en tercero básico solamente 18.6 alcanzó el nivel de logro en matemáticas. Eso quiere decir que de cada 100 alumnos hay 82 que no entienden lo que leen y que no tienen pensamiento lógico, porque las pruebas lo que evalúan es análisis.